bendecido. No, no fue que Dios te bendijo, fue que Dios te entregó la carta de tu propia muerte. Wow. Pero qué preocupante es eso de que, bueno, se ve, por eso yo digo que el tema de Ciro es un tema un poco Para allá delicado. voy, Sí. para allá voy, porque mira lo que sucede. Me gusta escuchar que sea un pastor o una pastora que lo debate ese tema. ¿Por qué me gusta? Porque yo entiendo que para eso Dios pone líderes. Para eso Dios pone líderes. A veces le decía a un grupo de personas, decía, yo hay temas que no lo hablo. Yo dejo que lo hable un pastor, una pastora que se preparó para eso. ¿Entiendes? ¿Tú sabes qué sucede? Mira, ahora tenemos, hace unos días yo estaba en una reunión apostólica y el Espíritu de Dios me habló del por qué el espíritu de rebelión está gobernando la iglesia. Hay una rebeldía fuerte. La rebelión, el espíritu, the spirit of rebellion, está gobernando por lo siguiente, porque mucha gente cree que su opinión va por encima de lo que es el gobierno de Dios. Entonces, como hay poco discernimiento, que para buscarlo, yo creo que ni siquiera en una farmacia se encuentra. Wow. O sea, botellitas de discernimiento, porque el discernimiento requiere de rodillas, requiere de palabras, requiere de silencio, requiere de temor a Dios, requiere de eso. El discernimiento tú no lo adquieres porque hables en lengua. El discernimiento es algo que solo el Espíritu te lo puede dar por pura gracia. Pero a la misma vez se cultiva ejercitando el bien y el mal. Y un corazón cautivo de sí mismo no va a buscar el discernimiento. Entonces, estamos mirando a una iglesia que debe ser enfocada o que debe estar enfocada en ser gestionadora de la voluntad de Dios en la tierra. La única razón por la que estamos aquí para decirle al mundo, mire, esta es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos 25 cabezas, 54 manos, 200 pulmones y ya no hay una cabeza. Ya no es Cristo la cabeza. De eso tú por ahí oyes profecía, somos cabeza y no cola. Al haber tanta ausencia de conocimiento, cualquiera que habla con 3 lenguas y te habla bien, tú le crees. Porque como la mayoría de personas no conoce, no tiene discernimiento, entonces, ¿qué hace? La opinión hace que la rebelión se ponga más fuerte. El espíritu de rebelión opera desde mi propia opinión, porque no hay temor. Ahora hay mucha rebelión, ahora mismo, mucha rebelión. Ahí ese es el espíritu que está gobernando a la iglesia. Wow. Porque la rebelión no te deja someterte a la voluntad. Opera en opinión, en argumentos. ¿Cuánta gente tú has escuchado? Yo opino. Ay, no, yo tengo mi opinión. O sea, usted y yo no estamos para estar opinando mucho, usted y yo estamos para ser bíblicos. Y si la opinión es a través de la palabra, pues será correcto, de lo contrario no. Gente hablando de llamado y son rebeldes en su iglesia. Gente hablando de ministerio y son rebeldes en su iglesia. O sea, son personas que mantienen como un posicionamiento. No, este soy yo. Yo hago esto, yo entiendo esto. Porque ha habido una falsa formación. Wow. Una cosa es tú formar. Mira, en Cristo, cuando Cristo llega, Cristo viene a una sola cosa, a que nosotros seamos encontrados en él. Cristo no formó a Pablo como ministro primero, lo formó como hijo de Dios. Entonces nosotros ahora mismo estamos ante un gran peligro y es que mucha gente son ministros pero no saben ser hijos de Dios. Por eso, todo el que es hijo de Dios y está operando desde el gobierno del Espíritu está entendiendo lo que Dios está hablando. El que está gobernando desde la propia naturaleza o desde su propia sabiduría o desde su propia sapiencia, no va a hablar lo que el Espíritu está diciendo. Jesús siempre dijo, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces hemos estado jugando con que el gobierno Cristo lo tiene y hemos querido gobernar tanto que se lo quitamos a Cristo. Oh, Dios. That's the reality. Sorry. Entonces, ¿qué sucede? Cristo está sentado en el trono, gobernando, y hay una iglesia que está pura. No son muchos, pero han sido expuestos a procesos duros de transformación para volver a ubicarlos. Porque el mismo ministerio los dañó, el mismo ministerio.
Y es necesario que todos entendamos que cuando el ministerio se nos entrega primero, antes que la revelación de la identidad de hijos, vamos a vivir esa experiencia. El tema es que cuando ya Dios te dice, ya viviste la experiencia, ahora no te quedes en ella. Sal de ahí y acepta realmente el gran reto de tú vivir sometido a la voluntad de Dios y no a la propia tuya. Entonces, Estados Unidos, ahora, todos ustedes los cristianos de Estados Unidos, yo estoy sentadita a ver qué van a hacer. Como tú no tienes una idea, y esto lo voy a decir para que quede plasmado. Mis ojos vieron el día antes de Donald Trump ganar un movimiento angelical en Estados Unidos que yo no lo entendía. Wow. Lo entendí cuando yo vi que ganó. Wow. Ancianos, el Espíritu de Dios a través de ángeles lo levantaba para que fueran a votar. Wow. Gente adulta para que fuera a votar. ¿Pero por qué? Porque Dios había dicho a través de King Clement que quería a Donald Trump ahí. ¿Por qué Dios lo quiere? Eso no es mi problema. A mí sus caracteres, su área de carácter no tiene que gustarme. Yo lo que tengo que reconciliarme con lo que es la voluntad de Dios y ya yo sé cuál es. Entonces el Señor dijo, ahora, ¿qué sucede? Ahora, esto que ha estado pasando no ha salido del control del Señor. Ha estado totalmente controlado, pero ante cada situación Dios requiere de gente con sabiduría para que diga para dónde el pueblo va a marchar. La tribu de Isaacar. Hay gente que está buscando en el pasado de Donald Trump, me dijo el Señor, la razón por qué descalificarlo. Wow. Y el Espíritu me decía, hazle saber al pueblo que yo soy Dios que restauro, pero a la misma vez, a mí, Dios de los cielos, me interesa mi voluntad, aunque el hombre no la entienda. Ciro no era un hombre que temía a Jehová. Hasta cierto punto, Ciro no guardaba la ley. Exacto. Pero Dios lo escogió. Y quién sabe si el ego de Ciro le dio para decir, yo voy a levantar esta ciudad. Aunque fuera un fornicario, un adúltero, un quién sabe. Pero tenía lo que el ego necesitaba para levantar lo que Dios quería. Y después Dios decirle a Ciro, pero yo te di la oportunidad de que te convirtiera, pero tú no viniste al Dios de Israel. O sea, la sabiduría de Dios uno no la conoce ni la comprende a plenitud. Ahora, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Si tú sigues la secuencia de cómo empezó el año, sabes que Dios ha estado removiendo la tierra. Sí. De una manera inexplicable. Cuando viene el movimiento de la pandemia, comienza a salir una voz de la misma iglesia a decir que esto es engaño, que esto es mentira, que son maquinaciones de la OMS. Eso invento. Y que eso es invento del gobierno americano. Y que el gobierno americano lo que esté persiguiendo a la iglesia. Y que lo que esté evitando que la iglesia. Porque si hay algo que tiene el pueblo de Dios es que es experto para olvidar. Sí, inventar. Se le olvidó que hace meses Donald Trump dijo, vuelve la oración. Sí. Hace meses llama a los pastores y restaura la oración a nivel nacional, dándole espacio a Estados Unidos para que vuelvan a retomar un poquito de visión. Y recuerden que el gobierno anterior y el anterior y el anterior estaba golpeando poco a poco los valores hasta derribarlo por completo. Obama fue el demonio de los demonios. Todo lo que era pro aborto, todo lo permitió. Todo. De hecho, pero oye, ¿qué pasa? Sin embargo, hablaba tan bonito que conquistó al pueblo, inclusive cristiano. Todo el mundo loco. Porque su apariencia era muy agradable. Lo opuesto a Trump. Trump no maneja, como digo yo, filtro. Él no tiene filtro, él te dice las cosas tal cual. Él no es político, él es negociante. Entonces, Dios pone a un hombre que no tiene filtro y comienza a golpear sistemas. Pero comienza a hacer cosas que a mí me llaman la atención. Comienza a caminar muy cerca de gente creyentes. ¿Me entiende? Y yo me quedo pensando, y yo digo, ¿qué está pasando aquí? La mano que mece la cuna no viene a través de Trump, entonces. Pastora, ¿cuál es la mano que mece la cuna? La mano que le interesa que tú creas lo que ellos creen. El sistema noticiero de Estados Unidos completo, en su mayoría, está comprado. Comenzaron un ataque muy fuerte, pastora, cuando comenzaron un ataque muy fuerte
inmediatamente había una amenaza de que él podía ganar. Ahí es donde yo voy. Por eso fue que hice el video que hice cuando Dios me dijo que lo hiciera. Porque ahora mismo la postura del creyente no es hacer lo que quiera, es indagar en el trono que quiere Dios. Por eso, Gloria a Dios. El tiempo de la pandemia, para que el pueblo comenzara a orar y no solo a predicar. Aquí hay gente que restauró la palabra, pero no restauró la oración. Yes. Y es con el espíritu de oración que viene el poder del Espíritu Santo. Yes. No es solo con la palabra, porque los teólogos han tenido la palabra siempre. Pero un teólogo sin oración, ¿qué es? Es un dictador. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo estaba llevando a la iglesia en la cuarentena al mayor despertar de arrepentimiento basada en la realidad y la verdad, no basado en la apariencia. Dios quería que su pueblo analizara cómo llegó a la cuarentena, pero le alegramos tanto la cuarentena y lo pusimos a danzar y a decirle que todo iba a estar bien y que Dios lo iba a bendecir y que Dios lo iba a, aunque llegaron a la cuarentena adúlteros, fornicarios, mentirosos, idólatras, no se le dio tiempo al pueblo para que rectificara. Se le emocionó y se le empoderó en el mismo ego, porque ahora es que Dios está esperando que tú salgas para que Dios haga cosas grandes a través de ti. ¿Cómo que si Dios tiene ausencia de estima? Ay, 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 ay. O sea, es entender con claridad lo que el Espíritu está hablando y no creo que sea difícil. O sea, busca todos los lives y ve a la secuencia de lo que se ha mantenido predicando lo mismo. Haz ese ejercicio y te vas a dar cuenta. Los primeros comenzaron cantando, adorando. ¿Quién adora en pecado, mi hermano? Dígame, ¿quién adora en pecado? En pecado no se adora, en pecado se da en el pecho. Dice Joel, llamen a los sacerdotes y vuelvan a gemir. La iglesia ya no gime, la iglesia canta canciones que otros escriben. O sea, la iglesia no gime por el pecado, porque no se siente pecadora, porque perdió la conciencia de lo que es pecar. El pecado y nosotros caminamos en el mismo barco, danzamos la misma alabanza y no hay problema, que aquí no pasa nada. Todo está bien, todo está bien. O sea, no hay conciencia. Mire, mi hermano, si Jehová desciende a la tierra, aquí va a temblar todo el mundo. No estamos hablando de cualquier Dios, ¿eh? No estamos hablando de un Dios que no sabe lo que es ser santo. Exactamente. Que dice el libro de Job que sus ojos no pueden mirar el mal. La Biblia dice, pastora, que la Biblia cuando dice en el Antiguo Testamento, dice, hay una cosa que yo siempre la leía y la volví a leer, dice, santificaos y sé santo. O sea, si tú te santificas, preocúpate por mantener esa santificación que tú recibiste. El problema es que ahora mismo hay una cantidad de doctrinas que no son en Cristo ni en la piedad, que no le permite al pueblo entender cuando Dios habla de santidad, ¿a qué se refiere? Santidad no es la ausencia o la obra humana en el hombre para producir todavía obras humanas, porque al final la religión va a ganar. La santificación viene cuando tú entiendes quién es Cristo en ti y hay temor en tu vida de caminar conforme a quién es el Hijo del Hombre. Entonces la santidad es una restauración en el entendimiento que viene conforme al modelo de la identidad que Dios te entrega en Cristo. En Edén, varón, usted era criatura de Dios, pero en Cristo somos injertados, hijos de Dios. Entonces no podemos operar desde la naturaleza humana. La gestión es divina. Entonces, ahora mismo tenemos una iglesia que está en un periodo decisivo y hay un ángel. Apocalipsis dice que hay ángeles que salen en la tierra. Hay ángeles detenidos mirando lo que va a hacer la iglesia. Wow. Como profeta del Señor que soy, y puede buscar cuántas veces me he atrevido a decir esto. Pero sé bien claro cuál fue mi llamado hace más de 14 años. Te aseguro que hay 4 ángeles esperando a ver qué va a hacer el pueblo en esta cuarentena. Con manos cruzadas, esperando si los hijos de Dios van a seguir jugando a la fiesta de la cuarentena o se van a meter en el tiempo que queda a buscar el rostro de Dios de verdad. Wow. No es hora de hablar de un Dios con el que tú no tienes relación. Eso es lo mismo que usted decir que yo conozco a tal funcionario y no tiene relación con ese funcionario.
Es serio, mi hermano. Sí. La iglesia está siendo presionada para corromperse. Y el tema de la corrupción de la iglesia ahora mismo es la política. ¿Quién dice? Y vayan a decir ahora, ahí está la religiosa. ¿Religiosa de qué? En el nuevo pacto no hay un solo político. Agripa dijo, por poco, Pablo, me persuades. ¿Qué hace un profeta en un reino? Solamente a decir, así dice el Señor. Y el que está dentro no le va muy bien. Porque Dios los profetas no lo mueve para alegrarle el ego a nadie, lo mueve para establecer el orden de Dios en la vida de la gente. Entonces, estos profetas de este tiempo anhelan que los presidentes le aplaudan. Wow. Anhelan estar en las fotografías de periódicos, haciendo creer que ellos están conectados con Dios. Han vendido a la iglesia del Señor con contratos millonarios. Y wow. Porque le interesa el voto de la iglesia, porque al final la iglesia es quien define quién gana y quién no. Sí, porque según las estadísticas. Y eso está pasando aquí en República Dominicana también. Porque hacen falta, Atalaya, que le diga al pueblo, si usted no tiene por quién votar, vote por el menos conocido. Exacto. Pero no venda sus principios a un grupo o a otro cuando ambos están corruptos, porque usted le va a dar cuenta a Dios por la X que es. Entonces, es momento de hablar la verdad. Yes. Y si me van a cortar la cabeza, bienvenido sea, entonces. Sí, porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza después que hizo su trabajo de enseñar cuál era el camino. Entonces, Donald Trump es sumamente estratégico para Dios en Estados Unidos. Pero sigue la secuencia de la cuarentena. ¿De dónde salió la primera boca de que el gobierno americano estaba persiguiendo a la iglesia? Quiero que me lo digas. ¿Salió del mundo o salió de la iglesia? De la iglesia salió. La iglesia empezó a decir, la iglesia latina, no la americana. Porque Donald Trump el 15 de febrero llamó a Jensen Franklin y le dijo, hoy es día de ayuno y de oración nacional. Convoquen oración para que Dios tenga misericordia por nosotros con esta pandemia. Y yo estaba en Kansas City cuando yo oí a Jensen Franklin en su iglesia, último culto que creo que se dio antes de la cuarentena, decir, Señor, oramos porque el presidente convocó oración. Eso está ahí. Sin embargo, los creyentes latinos sin sabiduría y entendimiento comenzaron a mover el mundo espiritual, hablando de rebeldía, hablando de persecución, hablando de que estaban un plan contra la iglesia. Cegaron al pueblo. El pueblo comenzó a repetir como loro, es en contra de la iglesia que están. Cuando lo que Dios estaba haciendo era un posicionamiento a un hombre que Dios necesitaba para el 2020 ahí otra vez. Hoy día se abrió el espacio en el mundo espiritual para que se levantara la voz que gestiona en el mundo espiritual con autoridad, que es la voz de la iglesia. Y comenzaron los rumores. El gobierno americano, dígase Donald Trump, está en contra de, está en contra de rebelión. Sí. ¿Cuál fue la acción de hace 2 semanas en Estados Unidos? Ese hombre viene. ¿Usted no vio ese hombre cómo salió? No. Salió? Hace 2 semanas hubo un crimen donde la mano que mece la cuna mandó, la mano que mece la cuna, que no es Donald Trump, 2 semanas salió a decir crimen racial. Sí, hace 2 semanas. Sin embargo, mayoría de cristianos lo viste con un negrito en sus celulares. Sí. Porque no disciernen, no entienden lo que Dios está haciendo. Ese crimen no fue un crimen racial. Ese crimen fue de un hombre a otro hombre, un hombre lleno de maldad a otro que no podía defenderse. Permitimos que se viera como crimen racial y los creyentes de Estados Unidos
comenzaron a decir crimen racial, movieron un poquito más las aguas, atacaron lo suficiente para que ahora se diga Donald Trump es racista, porque él es blanco a nivel de piel. ¿Dónde está el discernimiento del pueblo? La muerte de George no fue una muerte racial, fue un crimen de un pecador lleno de maldad, saliendo de una cuarentena harto seguro por no poder estar en su casa, pero permitimos que la mano que mece la cuna dijera que era racial. Y lo peor de todo fue encontrarnos con cristianos sin orar, porque eso es lo que pasa. Los cristianos de las redes sociales no oran antes de publicar un post. Oh my God. Varón, cuando yo iba a hacer guerra en mi país en contra del homosexualismo, yo tenía una bandera y iba a pelear por eso. En la puerta de mi casa el Espíritu me dijo, ¿y a ti quién te ha puesto a pelear en el mundo? Wow. Señor, yo voy a pelear porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y el Señor con tanta claridad me dijo, como en los días de Noé, van a estar hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. No interfieras con lo que ya yo dije que va a pasar. Nosotros legislamos en un mundo en el cual no tenemos derecho de legislar, porque el príncipe de la potestad de este mundo se llama el diablo, pero nosotros queremos tanto este mundo que lo queremos para nosotros. Vete y dile a un cristiano que se va muriendo días para que tú veas lo que hace. Convoca todas las oraciones del mundo. No me quiero ir, en vez de hacer fiesta y decir, me voy de aquí. Y publica en todas las redes. Oren por mí, cadena de oración y publicación y mandar. Hay alguien que está preguntando, entonces, pastora, no debo decir nada. Empiece a hablar si Dios le dice, y si Dios no le dice, haga silencio. Y si no sabe qué decir, haga silencio. Porque por cada palabra que mi boca diga que no tenga y no valga conforme a lo que Dios dice, vamos a tener que dar cuenta. La ausencia de predicar la verdad que está escrita es lo que tiene al pueblo cometiendo errores. Y como